DJP, Ingeniería Electromecánica, presenta. En CTX, conversaciones. CTX, la contundencia de los hechos. Bienvenidos a Conversaciones en CTX. A raíz de las encuestas que muestran la posibilidad de que Daniel Quintero sea candidato a la presidencia y tenga opción de llegar como inquilino de la Casa de Nariño, pues hay una indignación en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia y en general en los colombianos que conocen lo que ha sido Daniel Quintero y fue como alcalde, su séquito, su entorno y demás. Por eso vamos a conversar con dos personas que conocen muy bien lo que hizo Daniel Quintero en la ciudad de Medellín, no solo difundiendo sus acciones, sino también llevando ante la justicia a Daniel Quintero y su entorno. Estamos con Pilar Rodríguez y con el doctor Juan Giraldo Mora, a quienes le damos la bienvenida. Pilar. Muy buenas tardes, ¿cómo está Jaime? Bien, gracias. Bien, ¿cómo está? Jaime, muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación a compartir con la ciberaudiencia este tema tan importante para Colombia. Comencemos. Pilar, cuando usted ve esas encuestas donde Quintero tiene unos números que lo hacen presidenciable o por lo menos tenga una posibilidad de candidatura, ¿qué siente usted cuando fue víctima de todas las tropelías de Quintero Calle y de su entorno? Bueno, Jaime, realmente lo que siento es indignación de colombiana, indignación de una mujer que trabajó por Antioquia y para Antioquia, pues a través de la alcaldía de Medellín por varios años, de la personería de Medellín, o sea, donde tuve unos cargos en donde estuve pues en contacto con lo público y donde nunca en ese tiempo llegué a ver una cosa tan espantosa, o sea, una delincuencia abierta, era algo que se hablaba tranquilamente por los corredores, que no ocultaban, que no les daba miedo, que no les daba pena, o sea, lo hacían tan tranquilos que para ellos era normal. Y uno apenas como que se aterraba, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Y los entes de control por ahí derecho, pues cuando se comenzaron las denuncias, que fue a raíz del segundo o tercer año de administración de este señor Quintero, uno dice, pero ¿cómo es posible que hoy en Colombia gente que no vivió lo de nosotros, pero que la experiencia que nosotros sacamos al mundo, sacamos a Colombia, con todo lo ocurrido cuando estuvimos de adentro hacia afuera, pues estuvimos ahí metidos, nos sirva y la gente todavía no entienda qué tipo de persona es, porque es que hablemos del ser humano, pues no me voy a meter con las calidades intelectuales que pueda tener el señor, pero sí con las calidades de ser humano, y uno, antes que nada, una persona que venga a gobernarnos, que venga a estar, tiene que ser una persona para mí, honesta, transparente, que de verdad quiera luchar por Colombia, porque él cree que todo lo que le están haciendo es porque él se va a lanzar a la presidencia. Falso. Él entró pensando en que iba a ser presidente y que se iba a lanzar, y eso fue un trayecto que él hizo desde el momento en que él ingresa, porque nos lo contó en la reunión. Juan Pablo Juan Pablo Ramírez, que era mi jefe en ese momento, en esa reunión, pues muy contento, contaba cómo había sido esa estructura que habían armado para que él llegara a la presidencia. Doctor, yo percibo, hay unas superioridades morales que impiden que la gente actúe de forma delictiva, pero debe haber una inferioridad moral que hace que la gente se sienta por encima del bien y del mal, por encima de la ley, por encima de cualquier norma ética, moral y comportamental. ¿Usted cree que Daniel Quintero podría estar resumido en eso? Jaime, Daniel Quintero sin duda es un sociópata. Es una persona con unas características de expresión de la personalidad que dan claramente las indicaciones de una persona que no tiene respeto por los valores de la sociedad. No solamente en su trasegar político de camaleón, donde pasó de lo uno a lo otro y una cosa y la otra, sino realmente en la estructura de pensamiento con la cual construye un plan
para hacerse a un poder, para hacerse a otro poder y en el camino engañar a los otros. Y en el camino financiarse desde los otros y en el camino usar a los otros. Entonces no es una cosa al azar, no es una alegoría que una persona que ha tenido un mal momento. La actitud de Daniel Quintero, de su carrera política y en particular de su tramo de Medellín, de mostrarle a Colombia una persona que tenía un plan, no vamos a decir maquiavélico porque sería darle demasiado crédito, pero sí una persona que construyó un plan de cooptar el poder a través de unas estrategias que algunos incluso concejales de Medellín como Andrés Rodríguez los llaman BACRIN, donde se ponen de acuerdo en un concierto para delinquir contra la ciudad, contra los funcionarios y los ciudadanos, lo ejecutan y arman y construyen además un sistema para poder llevar a efecto esos delitos. Cuentan con la participación y la anuencia de grandes poderes que les permiten pasar de agache delante de delitos que en cualquier otra instancia ya los tendrían presos, y finalmente aprovechan y capturan poder dentro de una fuerza política nueva, como fue el pacto histórico, colocan fichas claves dentro del pacto histórico, porque además le demuestran un valor de uso de esa forma que hoy llamaba Daniel Carvalho el gobierno más corrupto de la historia de la izquierda en el mundo. Esto es el ejemplo exacto de los gobiernos de izquierda que no pueden existir en el mundo. Perdón, Jaime, Sí. y yo también diría que él está escudándose en una persecución política y en que es que a mí me quieren hacer daño, yo tan bueno, yo tan El bueno, victimismo y el el pobricismo. victimismo, pero él no reconoce que es que las denuncias contra él no comenzaron ahora, no son de ayer, de hace un mes, no, esas denuncias vienen de atrás. O sea, el proceso mío está desde el 2021, estoy yo denunciando esto. Esto no es ninguna persecución ni contra nadie. O sea, esos son los efectos de unas actividades delictivas que se venían cometiendo, no solo por Daniel Quintero, sino obviamente por las personas, las cabecillas que tenía, como es el caso de Juan Pablo Ramírez. Entonces, esto no es que lo estén denunciando ahora. Estos son procesos que vienen de atrás. A él no se le ha denunciado, yo creo que ahora nuevo, por algo nuevo, no. Lleva ya Que no tiene, año y medio por está fuera por de la fuera, alcaldía. exacto. Pero yo quería preguntarles a los dos para que me den su opinión. Yo tengo la sensación o la convicción de que lo que pasó en Medellín fue un laboratorio que podríamos llamar populista, de izquierda, como ustedes lo quieran llamar, que ahora se está replicando a nivel nacional y que aspiran a ampliarlo en 2026. ¿Cuál de los dos quiere opinar sobre eso? Sí, era un piloto. Sí, era un piloto. Nada fue hecho al azar. Cooptaron empresas públicas como la gran fuente de financiamiento, como ahora el gobierno Petro cooptó Ecopetrol. Atacaron en el sector de la salud y la gente más desprotegida, como atacaron en primera infancia y las personas de mayor de protección de la sociedad. Aquellas que es que a veces vencer la pobreza en una ciudad como Medellín es como vencer la pobreza en un país como Colombia. Es difícil porque no hay un Estado preparado para una alteridad de estas. Cooptaron y fueron por la Secretaría de Hacienda y los organismos claves dentro del conglomerado de Medellín, como fueron por las empresas claves del conglomerado bicentenario de la nación. Esto era un piloto. Lo que él le hizo a Gustavo Petro, lo que hizo Daniel Quintero fue decirle: venga, le muestro que el piloto que yo hice en Medellín usted lo puede poner en marcha en Colombia, que es un país tan maravilloso y tiene una oportunidad tan extraordinaria, venga para que coopte. Quizás lo único que puede fallar es que Daniel Quintero puede tratar de aspirar a ser precandidato a la presidencia de Colombia, pero Gustavo Petro no podrá ser aspirante a ser presidente de la ONU o presidente de la Unión Europea, pero le cabrá en su aspiración, porque lo veo ahora con la CELAC, una persona llena de vanidad, que no se oye sino a sí mismo, que no le gusta sino que mandar, de la planeación, la del servicio, el control, eso no le interesa. Los resultados de nada del gobierno de Petro son iguales a los de Daniel Quintero. Cuando tú, Jaime, dices que sí fue, cuando yo observé lo que pasó con Pilar y por qué lo denunciamos, no en el caso de Pilar únicamente, porque además lo denunciamos en muchos otros casos,
Nosotros tenemos muy claro eso. Y vea, lo cierro para darle el paso a Pilar para que hable. Lo he dicho en muchas entrevistas. En la estructura del pinturismo de Medellín, Daniel Quintero lo que más persiguió fue a las mujeres. Lo que más maltrató fue mujeres. La mayoría de los casos que yo tengo involucran mujeres que fueron discriminadas por no hacer parte de él, o no darle gusto a la gente de él, o no ser las novias de la gente de él, o no haber querido aceptar que las personas de él hicieran otras cosas. Casi muy pocos casos tengo de hombres que hayan denunciado, como es además simpático. Pero mire, y en el tema de la coima particular de Pilar, y mire también, solo a una mujer se le ocurrió salir a decir, venga canto, como solo una mujer vino y delató hace poco al senador Alberto Carreño de Comunes. Siempre es una mujer la que se pone brava y se revela y saca ese temple de la mujer colombiana, sí, eso, y dice, eso es muy meritorio aquí. Yo recuerdo cuando estaba el tema de los paramilitares, eran Eleonora Pineda y Rocío Arias las que lideraban en el Congreso de la República la representación de los paramilitares. Del lado de la guerrilla estaba Piedad Córdoba, eran mujeres, los hombres eran más bien apocados y temerosos, pero las mujeres siempre son las que tienen, digámoslo claramente, los ovarios para salir a denunciar. Así es. Pilar, ¿fue un esquema de laboratorio para replicarlo a nivel nacional? Pues yo pienso que efectivamente fue algo que se montó para ver cómo funcionaba, porque desde el comienzo, según todo lo que contó Juan Pablo Ramírez, pues ellos querían llegar a la presidencia, ¿cierto? Y todo es cómo lo vamos a hacer aquí, cómo vamos a sacar el dinero aquí. Aquí es donde nos tenemos que sacar, robar, hurtar este dinero y para poder llegar a la presidencia, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer aquí el laboratorio, lo pequeñito, para poder llegar a lo grande, ¿cierto? Y era lo primero era conseguir los recursos, tener unos buenos recursos y que obtuvieron no solo de los contratos en donde hicieron sus entuertos, sino también de los mismos trabajadores, funcionarios públicos. Entonces yo creo que eso es algo que se preparó, que se organizó, que se pensó y que se dijo cómo se iba a hacer. Y pienso, ya hablando pues de lo que tiene que ver como con la presidencia de él, yo pienso que así como Gustavo Petro es un enfermo con una enfermedad pues mental, porque yo digo que las personas que son consumidoras de sustancias, y lo digo porque trabajé con niños, adolescentes con consumo de sustancias adictivas, van acompañadas normalmente de una enfermedad mental. Y lo mismo pasa con Quintero. Quintero es un narcisista, pero del grado alto, además de un psicópata. Entonces, y el consumo de sustancias, porque él abusa de eso también, al igual que desafortunadamente nuestro presidente. Entonces, conllevan también unas enfermedades mentales que me parecen gravísimas. O sea, gravísimo que una persona con ese tipo de enfermedad, con ese tipo de conducta, llegue a gobernarnos, porque sería una repetición peor que la que tenemos con Petro, creo yo, porque es más psicópata, creo, pues me parece. Vamos a un corte comercial y en segundo retornamos a conversaciones en CTX. DJP. Ingeniería electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales. Y seguimos en conversaciones en CTX con Pilar Rodríguez y con el doctor Juan Giraldo Mora. Hay un hecho que yo veo en Quintero Calle, y es que él no solo tiene unas conductas psicopáticas, como usted lo mencionaba, sino que se sabe rodear de gente con las mismas deformidades éticas y morales.
Y creo que en eso incluso le puede ganar a Petro. Mencionemos a Juan Pablo Ramírez, a Esteban Restrepo, a la que fue a esta niña Villamizar. En fin, ¿cómo ven ustedes estas personas que ahora muchas de ellas están justamente en el gobierno Petro? ¿Cómo ven esa relación y ese concierto para delinquir, esa compinchería para lograr los objetivos sin importar los medios? Vea el caso de Juan Pablo Ramírez en la UGPP con el Ministerio de Hacienda. ¿Dónde estuvo en Medellín? Vea dónde está Villamizar hoy, en ISA, con el señor que estaba en Medellín en EPM. Vea dónde están ellos. Ellos están... Oscar, el secretario de Hacienda, Hurtado, está en ISA, Chile. Mire dónde empalma todo esto. Cuando a mí Daniel Quintero en los medios sale y dice que lo están persiguiendo, yo me acuerdo de esa frase de un profesor mío de Derecho Penal que decía: todo pillo cuando lo detienen se indigna, ¿cierto? Y ese es el ejemplo, todos ellos indignados. Juan Pablo Ramírez, el otro señor Pulgarín, el otro señor John Freddy Bolívar, el otro señor, el no sé qué, el flaquito, el otro, bueno, todos hasta con alias, pues, porque todos tenían segundo nombre. Todos repitiéndole a Pilar, pero lo que le hicieron a Pilar lo hicieron en Telemedellín. Y también tuvimos la denuncia y también defendimos el funcionario. Y también lo hicieron en Metroparques y en el Líder. Y también tenemos las denuncias y el funcionario. Y en eso hay que quedar de acuerdo en una cosa. Tan claro era que hacían parte de un esquema que era aceptable. Espero yo que no sea, digamos, un principio de la izquierda ser ladrón para llegar allí. Ayer al presidente Petro en la inauguración del Congreso se le escapó y dijo: nunca en mi vida como político en 10 años en el Senado me he robado ni un peso. Y después corrió a decir: no, pero también cuando estaba en la guerrilla no me lo robé. Lo mismo nos pasa con Daniel Quintero y con su combo. La moral del combo pinturista es una moral donde todo se vale. Donde vale hacer uso de los recursos públicos y robarse la plata de participación ciudadana y de las cosas de infancia, adolescencia y las personas más desprotegidas para ir a poner tarimas para darse a ellos. No importa que no se cumpla el objetivo. Y eso le parece hoy agradable al gobierno. Cuando yo hoy veo todos esos montajes y millonarios que se está gastando en eventos, el gobierno de Gustavo Petro, me acuerdo de Pilar que me decía que cortaban el presupuesto de las secretarías en Medellín y le daban el 20 o el 30% del presupuesto a eventos para salir a hacerse autopublicidad con eso. Hoy que están desde el otro lado de la barrera, entonces Daniel Quintero ya cambia de postura y entonces ahora obtiene el auditorio por llamarse víctima, por llamarse perseguido, por decir que lo están persiguiendo porque vino y no se dejó. La semana pasada me sorprendió que dijo que los que lo estaban persiguiendo eran el viquifiquismo. Entonces, y inventarse además un enemigo obtuso, que sea difícil de coger con las manos. Vicky Dávila contra Quintero. Vicky Dávila no le pudo dar más reportajes a Daniel Quintero durante sus años en la revista Semana y los años del como alcalde. Nunca Federico Gutiérrez ha dicho que se va a lanzar a una campaña presidencial en este momento. Entonces pensar que un tipo de estos sea la dignidad del partido Pacto Histórico, si es que ahora pues el CNE se los aprueba, vamos a ver, porque creo que hay unos problemitas del tema coalición que se vulneraron en su momento. Y también me dicen que la asistencia además fue como bajita a la convención, ¿cierto? Aunque Petro quedó con el carnet de uno. Yo no hubiera pensado que debía haber ido 50.000 que debían haber sacado el carnet primero que Gustavo Petro, pero no hubo. Sí. Sorprende que el primero que saque un carnet sea Gustavo Petro. Pienso yo que ese tema también lo deja uno preocupado, y si yo fuera partidario del Pacto Histórico, o si yo fuera otro precandidato del Pacto Histórico, y ese fuera el rival con el que me voy a enfrentar, también estaría muy preocupado. También pensaría. Quiero preguntarles a los dos, ¿cómo se imaginarían a Colombia gobernada por Daniel Quintero y con quién gobernaría Daniel Quintero? Pilar. Porque ustedes dos van a complementar muy bien esta lista de nombres. ¿Cómo sería un gobierno?
bueno. O un uno, desgobierno, como digamos, quiera, un Pilar. desgobierno, porque, o sea, así como fue un desgobierno acá, o sea, yo lo veo aquí como en una maqueta chiquitica, ¿cierto? Esto sería ya la edificación de la Ajá. maldad o de la corrupción. Me parecería gravísimo, porque es que, o sea, conociendo cada uno de los personajes, porque los llegué a conocer a casi todos los que eran sus secretarios, sus directores de departamento y todo esto, o sea, que eran personas que son personas, número uno, tenían mucho en experiencia certificada de yo no sé dónde, porque no eran... A sí mismos. Sí, o sea, Se no era- certificaban a sí mismos. Yo a entre ti, ellos. tú a él a mí, yo a él. Que ahí tuvo él mucho a mí. que ver Alejandro Toro, Sí. ¿no? Ahí Entonces, tiene que ver claro, mucho Albert Corredor. también que Ah, certificó a Albert través Corredor, del- Albert Corredor, Alejandro Toro, entre otros, vale la pena estos dos nombres en particular. Albert Corredor y Alejandro Toro le certificaron muchas experiencias a personas del Círculo de Quintero. Y adicionalmente a esto también tienen otro tema que estaba diciendo Pilar que me parece muy importante. Es que ellos, si a mí me dicen cómo se imagina un gobierno de Quintero, pues después de haber visto a Quintero gastarse la caja menor de la alcaldía de Medellín comiéndose una tajada de carne de 400.000 pesos, cuando no era ni siquiera eso lo que le daban a un niño en alimentación Sí. en un comedor escolar de primera infancia, pues ahí ve uno el desinterés. Si Daniel Quintero no se bajaba de un avión cuando estaba alcalde de Medellín, y hoy nos quejamos de ¿Cómo Gustavo era? Petro que lleva no sé cuántos, 56 viajes y 400.000 millones de presidente pesos. turista, ¿no? Y doña El presidente, Adriana, entonces ya no soy capaz ni de concebir las dimensiones en las cuales Daniel Quintero, con un presupuesto como el de Colombia, vulneraría los principios de economía, de Eficiencia, eficacia, eficacia, de ponderación de las De cosas. transparencia. a mí eso lo me exigiría. parece muy grave, porque es que una banda armada, porque Ujú. ya es una banda armada, para mí pues ya ellos están organizados, independientes de que estén inhabilitados, porque es que eso, ni siquiera eso para ellos es una barrera. Juan Pues, Pablo Ramírez sigue trabajando No, porque está en y apelación. seguramente cuando ya no esté trabajando, entonces yo no me quiero imaginar, pues, porque ellos igual van a estar metidos. O sea, esa gente que él preparó y que tienen en su esencia el alma de delincuencia, del robo, del hurto, del engaño, del tumbis, pues eso no se quita. O sea, uno es o bien educado y se forma con principios y valores, o no los tiene. Ujú, Y eso no se aprende, como dicen, lo que natura no da, Salamanca no concede. ujú. verdad. Y ellos no lo tienen. O sea, ellos no tienen una formación en valores, en nada de esto, pues, que los lleve a No ser tienen unos mínimos buenos morales ceros. de ninguna Exacto. clase. No hay un límite. Para ellos no hay límite. Para ellos el límite es el cielo. Pero antes de seguir, precisemos nombres en ese ellos, porque es que Daniel Quintero no va en Sí, todo claro. este proceso solo. Entonces estamos hablando de Juan Pablo Ramírez. Sí, que ahora está pues como enredado porque tendrá que buscar una figura de cómo tenerlo ahí al oído, ¿cierto? Ujú. Está María Camila Villamizar, que esa pues está Karen Delgado, que también sí o sí estará. Alejandro Toro. Está Alejandro Alejandro Toro, Toro. está, bueno, estas niñas que también están imputadas, la que hizo en recursos humanos, ¿cómo es la que llamaba? Una abogada que hizo de gestión humana y se autoaprobó un estudio, un curso de sí. inglés. Ujú, O sea, él tiene unas fichas, abogados muchos, ujú. Sí. pero abogados de sacar el título y no tener experiencia, porque realmente hacían cosas que uno decía, bueno, es que jurídicamente esto cómo lo van a montar. En eso, Pilar, se parece mucho también al tema de Petro. Yo lo llamo la teoría de los fusibles. Ujú. Es crear unos árboles clientelares llenos de fusibles a los que tú pones a firmar. El gran factor común del caso de Pinturita en Medellín son la cantidad de personas que van a caer en esas 600 denuncias, menos Quintero, Ujú. porque siempre supo poner a otros Sí, para eso. de alguna forma, ¿cómo los convence? Incluido Juan Pablo Ramírez, incluido Pulgarín, incluido el otro. ¿Cómo los convenció de eso? Cuando yo miro hoy los de Gustavo Petro, Alejandro Toro, Cecilia López, el doctor Ocampo, etcétera, juristas tan importantes que han pasado por allí, doctor Osuna, quemados.
Yo digo, bueno, se quemaron estos que eran personas tan estructuradas y los usaron de fusil y los quemaron. Y con mucha experiencia. Y no Con Eso- mucha experiencia, pero muy bien engañados, ¿cierto? Personas que a las que Gustavo Petro se les presentó como un conciliador, como una persona que venía a aglutinar la sociedad alrededor de las buenas cosas, la transparencia, Y los el quemó. fin de la lucha de poderes entre el capital y la necesidad social, etcétera, etcétera. Y copian de eso. Y yo no dudo que incluso dentro de la misma administración de Daniel Quintero, que hoy estén imputados, hay personas buenas como hay personas malas. Y en este caso particular de Quintero, uno lo que ve es eso. ¿Qué pasó con las personas que ofrecieron resistencia? Pilar, Gloria, las personas que yo conozco, que represento, que no me gusta decir nombres de ellas Claro. en directo. Esas personas hoy están, digámoslo así, Pues, un poco por fuera de todo porque se encargaron de hacerles la guerra y no quedara nada. Pero de ellos tampoco. Ujú. Hoy nadie quiere nada con esas fusibles de Gustavo Petro. Hoy Gustavo Petro quiere fusibles desde Daniel Quintero y los está tomando y los está poniendo. Pero a mí no me cabe duda que cuando en el Ministerio de Hacienda o en la UGPP haya un escándalo y tenga Juan Pablo Ramírez algo Ay. que eres, Gustavo Petro lo va a sacar, porque la historia de Gustavo Petro Montes, el señor que lo filma recogiendo las bolsas de plata, decía que era que en Gustavo Petro no se podía confiar porque Gustavo Petro siempre había traicionado a sus amigos. Ay, también Él lo es un dijo Carlos traicionero, Gaviria. todo. Por eso, Él es un entonces traicionero. se están repitiendo. Y Quintero es igual. Quintero, en un gobierno de Quintero, primero, el pacto histórico quedaría como el movimiento de izquierda más absurdo del mundo, porque recoge un tipo que viene señalado por todas las fuerzas sociales, incluso antiguos amigos de él, como es el tema de las personas que hicieron parte de su coalición cuando fue concejal de Medellín, Luis que Bernardo hoy, Vélez. Luis Bernardo Vélez, que hoy salen y dicen de frente, era un pícaro. Pícaro. Dos, ¿qué pasa? Crea un cisma en el pacto histórico, porque el pacto histórico es una coalición y esa coalición está configurada y dentro de esa coalición hay 2 o 3 muy fuertes mujeres que hoy van a ser también víctimas de Daniel Quintero y sus truculencias. No, y es que hay una cosa particular, o sea, a ellos no les importa los seres humanos que están utilizando, o sea, a ellos no les importa si yo para llegar allí me tengo que brincar a esta persona, aplastarla, matarla, mandarla a la cárcel, para yo poder llegar allá no importa. O sea, no hay límites en eso, en el fin. No O existe. sea, yo lo consigo y la gente que él tiene, yo quisiera saber a cuántos de ellos, de todos los imputados que tiene hoy, les está pagando él el abogado o pues sería bueno saberlo. Uno se da cuenta que si está pagando algunos, Algunos. ahí siempre hay una pirámide. Ajá. Sí. Ahí hay abogados muy prestigiosos, hay colegas de muy buena, digo muy buena no, de Pero sí excelente los pagará. formación, Sí los pagará Quintero. que ese funcionario no tiene cómo pagarlos. Ese es el punto. No voy a decir el nombre, pero hay colegas, damas y caballeros muy prestantes abogados que están defendiendo a algunos de esos alfiles de Quintero. Yo diría que los están defendiendo no ad honorem. Y yo diría No, eso tiene un que, costo. que esos honorarios cuantiosos importantes de esos abogados Se van a están siendo cobrar. cubiertos de alguna parte porque esas personas que curiosamente no son las que salieron más ricas, Ujú. pero que sí están defendiendo, que son personas que tienen con unos conocimientos claves, esas personas sí las están pagando a abogados muy caros que uno no sabe de dónde sale, Sí, y sí, otras puede ser. personas, por el contrario, están echadas a su suerte en procesos penales y fiscales y de responsabilidad y disciplinares supremamente complejos, Pero Doc, también, defendidos por nadie. también está el tema de esos funcionarios que también se llenaron el bolsillo. Porque es que si pues. vamos a ver los abogados de Juan Pablo, él tiene con qué pagarlos si le sobra. ¿Qué pasó de tener un carrito Claro. gama baja? ¿Vieron el a artículo tener- del colombiano sobre Esteban? Ah, sí, Esteban, de todos los También, apartamentos. todo el todo. factor común de la Entonces. élite del quinterismo es el enriquecimiento sin justa causa. Exacto. Entonces, ¿qué les dice Quintero? No, hermano, usted robó mucho, usted páguese su abogado. Ujú. Seguramente a las fichas claves de lo que puedan decir que se le vayan a ir en contra, lo que declaren, seguramente a esas sí les paga. Pero un tipo como Restrepo, Karen, o sea, esa gente sacó. Villamizar André. sacó, Y André. André sacó, o sea, ellos sacaron. Obviamente que habrán unos funcionarios, digamos que por ejemplo eran funcionarios de la alcaldía y que de pronto quedaron imputados, que de pronto sí los puede ayudar porque de pronto lo que digan Se lo tiro. se lo tire.
Entonces ahí le invierto. Esos son los que digo que es al revés. Mire, usted tiene razón, Pilo y Jaime, mire. Veíamos cuando la campaña de este muchacho Peggy a la alcaldía de Medellín, ¿quién fue el mayor donante? Juan Pablo Ramírez. Sí, claro. Y ahora Opegui, desaparecido, parece que le dio la espalda, que lo traicionó. Claro, lo usó. Vea el tema de Albert Que lo Corredor. usó. Vea el tema de Albert Corredor. Albert Corredor con este otro personaje, ¿Quién? Romero, Ah, sí. montaron una fundación que se llamaba Promedellín, Ujú. que existía otro Promedellín, también de una dama, también la represento, la doctora Sandra Callejas, y le robaron una fundación, le robaron una entidad a una persona para montar dizque una fundación, pero la fundación era para capturar recursos de la ciudad. Claro. Esa fundación Medellín acaba yendo a Dubái, acaba yendo a Europa, el señor Romero acaba viviendo como un príncipe, el señor Corredor, pues una cantidad de cuestionamientos. Y uno ve que hoy Corredor sale a denigrar de Daniel Quintero. Pues claro, es que los utilizó, les sacó, los usó y los botó. Hoy usted habla con César Gaviria y le dice lo mismo. Con David Luna, Hoy habla con David Con Luna Germán. y le dice lo mismo. Germán Vargas Lleras. Entonces, Sí. ellos realmente lo que tú acabas de decir es cierto. Ellos, como decir gratitud, la gratitud no es un factor común, Eso no. pero sea lo primero. Pero lo segundo, además, es que el interés es interés. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto vales? Sí. ¿A qué recursos accedes? ¿A cuánto te ¿Qué arriesgas? recursos te accedes tú? ¿Cómo te arriesgas con ellos? Ven, nosotros estamos contigo, vamos por ellos. O firme ahí que si pasa algo yo Firme, le sí, pongo la al saco. abogado, hágale. Ya para finalizar, por favor, cada uno a su cámara, dígale a la gente por qué no tener ni siquiera en cuenta a Daniel Quintero para la presidencia. Bien, arranco. Claro. Bueno, a ver, yo creo que primero miremoslo desde lo humano. O sea, yo pienso que todo debe arrancar desde la parte de quién soy como ser humano. Y como ser humano yo les puedo garantizar que es un ser humano negro, oscuro. Es un ser humano que tiene como la maldad innata en él, como enfermo mentalmente, porque yo digo que él tiene enfermedades mentales. No tratadas, no diagnosticadas, no, bueno, entonces es una persona que yo sé que podría hacerle, me has dicho, lo que hizo Petro, lo que está haciendo Petro o haya hecho Petro, no va a hacer nada al lado de este señor. Y la gente no quiere aprender por experiencia propia, como cuando la mamá le dice a uno, mija, no haga eso, que es que le pasa esto, estoy segura, porque ellas ya lo vivieron. Así dice Antioquia a Colombia, no hagan esto, ustedes no saben a quién le están apuntando. O sea, es un ser humano oscuro, malvado. Y yo pienso que no tiene las condiciones humanas para llevar un país. Juan Giraldo. Daniel Quintero es el exacto ejemplo del colombiano no ejemplar. Es una persona que tuvo el acceso a la educación que hoy se pelea y lo usó mal utilizado. Basta decir que hackeó a sus propios amigos. No voy a entrar sino en eso. O sea, cualquiera que juró con su tarjeta profesional para ser ingeniero de sistemas, juró pues respetar, ya. Es una persona que como ser humano demostró en Medellín lo más bajo. Se relacionó con las peores calañas. Daniel Quintero acumula una cantidad de supuestos agravios, de que la ciudad que estaba despedazada es la más desigual del mundo, todas las mismas cosas que Gustavo Petro dice. La tercera economía más desigual del mundo. Daniel Quintero decía que Medellín era la tercera ciudad más desigual del mundo. Y son los mismos relatos, que simplemente se repiten unos relatos que son cautivantes. La sociedad de Medellín dividida, todo excluyente. No hay una ciudad más integrada, pues integrada hasta con los extranjeros y unida. Que es que a él lo persiguieron por su origen popular, pero en Medellín ha tenido personas tan humildes, que han llegado tan lejos y que la ciudad respeta tanto, que aquí nunca el dinero ha sido un óbice de alguien triunfar. ¿Y de dónde vienes? Es una persona que en su vida personal dejó unas manchas que a mí particularmente me duelen. El uso proselitista de sus hijas. Digo, pues esto es igualito y se repite además en Bogotá hoy en la presidencia. El uso ideológico, Familia, eso le llaman pedofrastia.
utilizar ideológicamente los hijos y los niños para hacer de ellos objeto de propaganda de sí mismo. Es una persona que desde el punto de vista, digamos, honestidad, tenemos claras las pruebas de la falta de honestidad en él. Es una persona que habla hoy de indignidad, de que es que en Medellín los que me persiguen no son dignos de perseguirme porque eran unos estafadores, unos ladrones, pero en realidad cuando usted lo mira, la falta de dignidad subyace en él. Es un espejo hablándole a la sociedad de sus propias falencias, como dice Pilar. Entonces yo digo que el mensaje a Colombia es que es hora de que cambiemos el relato. Es hora de que cambiemos el relato por las cosas duras que pasaron en Medellín. Como dice Jaime, dime de qué hablas, te diré de qué careces. Eso. Yo les agradezco muchísimo a Pilar Rodríguez y al doctor Juan Giraldo Mora por habernos acompañado. Y a ustedes, antes de terminar, si ustedes tienen el nombre de Daniel Quintero en la cabeza, pregúntense por qué conocen ese nombre antes de tomar una decisión electoral. Nos encontramos en una próxima oportunidad aquí, en Conversaciones en CTX, la contundencia de los hechos. No se pierda nuestro contenido recomendado. CTX Colombia, la contundencia de